¿Qué tal, señoras y señores, seguidores de nuestras redes sociales? Estamos aquí tratando de llevarles un nuevo tema de interés para ustedes como pobladores, como seguidores de nuestras redes sociales también. Nos encontramos con el doctor Pedro Cruz Castillo. Él es especialista en los riñones y queremos llevarle este pequeño tips en este caso de salud para que usted pues conozca algo sobre las funciones de sus riñones. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, explíquenos un poco qué son los riñones y cuáles son esas funciones de los riñones. A ver, primeramente entrar un poco a la especialidad, porque es que en Nueva Guinea muy pocos conocen mi especialidad y de hecho en Nicaragua somos muy pocos nefrólogos, que es como tal la especialidad. Sí, yo soy especialista en primer grado en nefrología. Esta especialidad principalmente se basa en el estudio de toda la parte renal. Vamos a hablar de las enfermedades renales, sí, y lo que la gente pues comúnmente conoce con la hemodiálisis, diálisis peritoneal y los trasplantes renales. Sí. Es decir, abarcamos todas esas partes. Podría decirse, somos una especie de internista, pero especializado en riñones. Entonces, ¿qué son los riñones? Los riñones, bueno, estos órganos sumamente importantes, toda persona viene con dos. Cada riñón tiene 1.200.000 nefronas. ¿Qué son las nefronas? Las nefronas es la estructura funcional del riñón, es la que da esa funcionalidad al órgano como tal. Sí. Entonces, tenemos 1.200.000 por riñón. Sumamos las dos, tenemos 2.400.000 nefronas. Ellas se encargan de toda la depuración, es decir, eliminar todas las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo y desecharlas a través de la orina. Ahora, cuando empezamos a hablar de que aparece una enfermedad renal, entonces vemos que esa estructura del riñón se ve afectada por diversas causas, sean enfermedades sistémicas o enfermedades locales o algo directamente como una tumoración, por decir un ejemplo. Sí. Pero ¿cuáles son las tres causas más frecuentes de enfermedad renal en el mundo hoy en día, en la actualidad? Son hipertensión arterial, diabetes mellitus y las enfermedades glomerulares. Sí. Entonces, vamos a hablar de las dos primeras, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Son de las enfermedades más frecuentes en la población nicaragüense hoy en día, al igual que en toda la población latinoamericana y en el mundo entero. Principalmente asociadas a nuestros estilos de vida. Ahora, ¿qué síntomas pueden presentarse ante una persona que esté manifestando daño renal? Los síntomas son muy variables. Me gustaría aclarar una cosa. En medicina se dice el término que 2 más 2 no es igual a 4. Es decir, las enfermedades tienen un curso más o menos establecido, pero no quiere decir que las enfermedades evolucionen específicamente de esa manera. Todo depende de persona a persona. Por eso también decimos, hay enfermos, no enfermedades. Hay que tratar a la persona como tal. Entonces, ¿qué síntomas pueden ser más frecuentes a la hora de empezar a manifestar una enfermedad renal? Bueno, pueden aparecer síntomas asociados a anemia, porque se provoca anemia, debilidad, decaimiento, cansancio, esa fatiga muy persistente. Y con respecto a la orina, puede pasar desde disminución de la cantidad de orina en el 24 horas, una producción excesiva de orina, díganse 5 litros de orina en un lapso de 24 horas, o cambios en el aspecto de la orina. Puede ser orinas que tienen un aspecto como sangre, orinas que son aspecto de agua todo el tiempo, muy blanca, como si estuviera muy diluida. Es decir, o orinas que tengan mucha espuma. Doctor, antes que sigamos profundizándonos en esta parte de la hipertensión arterial, así es, ¿verdad? Y la diabetes mellitus, me dice que forman parte de las principales enfermedades aquí en Nicaragua. Y aquí en Nueva Guinea también. Y aquí en Nueva Guinea. ¿Por qué razón? A ver, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, ambas son enfermedades sistémicas y tienen algo que nosotros llamamos, o en medicina se llama, órganos diana. Órganos diana se refiere a los órganos que son afectados por esas enfermedades. Vamos a poner de ejemplo la diabetes. La persona que es diabético tiene que tener un estilo de vida controlado,
Su dieta tiene que ser muy rigurosa y tiene que cumplir con su medicación, porque la diabetes va a afectar los vasos sanguíneos, o sea, va a provocar una disminución del calibre del vaso sanguíneo, lo hace más chiquito, dificulta el riego, da problemas circulatorios. También va a afectar la piel, provoca fragilidad en la piel, ruptura fácilmente, manchas. También puede provocar depresión del sistema inmunológico. Las defensas de la persona se van para el suelo. Puede provocar daños neurológicos, daños a los nervios. Por eso la persona diabética a veces pierde la sensibilidad en los pies, principalmente en la punta de los pies, y se puede lastimar con facilidad. Es cuando decimos nosotros, se me está durmiendo el pie o la mano. Se le está durmiendo. O dicen, tengo un hormigueo, siento un calambre en el pie, y puede ser la diabetes que te está destruyendo los nervios. También la diabetes te provoca daño, al igual que la hipertensión, en el corazón. Y entonces el riñón está dentro de todos esos órganos que son atacados por esas enfermedades. Entonces empiezan a afectarlo. Claro está, la hipertensión daña el riñón de una manera, generalmente provoca atrofia del riñón, lo hace más chiquitito, lo va haciendo, vamos a ponerlo, lo seca. Lo seca. Lo seca. En palabras sencillas. Ahora, en cambio, la diabetes te puede mostrar un riñón un poquito más grande de lo normal y te puede dar la sensación equivocada de que el riñón está bien. ¿Me entiendes? Entiendo, sí. La hipertensión te lo puede mostrar un poquito más pequeño, más dañado, deteriorado, pero la diabetes te lo puede mostrar un riñón aparentemente bien. Pero entonces ahí es donde entra la importancia de los estudios químicos, es decir, los estudios hematológicos. Donde vemos la creatinina, que es verdad que cada laboratorio te da un rango de creatinina. Sí. Pero lo ideal es que la creatinina se debe de personalizar de paciente a paciente, persona a persona, porque cada valor de creatinina va a corresponder a su función renal, que eso lógicamente lo va a hacer un nefrólogo, aunque también lo puede hacer el médico general, lo puede hacer el médico internista. Ese tipo de exámenes se realizan directamente aquí en esta clínica. Aquí lo podemos realizar en laboratorios Barma, todo el perfil renal, que no solamente incluye la creatinina, porque también hay que hacer examen general de orina, sí, para ver todo, si está botando bilirrubina, calcio, si tiene también creatinina en la orina, y se hace también una proteinuria de 24 horas, en un estudio más específico. También está en el conteo de Addis, por mencionar algunos, pero también están los otros estudios hematológicos, por ejemplo la biohemática. Cuando hay una enfermedad renal crónica ya establecida, casi siempre, o en la mayoría de veces, cursa con anemia. Sí, cuando es crónico ya. Entonces pueden estar asociadas infecciones por el estado de depresión inmunológica, las defensas están más débiles, son más propensos a enfermedades. Y también se ve el ácido úrico, se ve también la creatinina y se ve un perfil lipídico. El ácido úrico, cuando está muy alto, también puede provocar daño renal. O sea, la artritis gotosa puede provocar una condición llamada nefropatía úrica. Es poco común, pero se puede dar. En este tipo por ejemplo, ácido úrico, ¿únicamente ataca a personas mayores o también personas jóvenes y niños? Bueno, si me pregunta específicamente del ácido úrico, pues no está limitado a la edad. Okay, no está limitado a la edad, pero lógicamente es más común en personas mayores después de los 30 años, principalmente por nuestros estilos de vida, la mala dieta que tenemos. Mala dieta, perfecto. Doctor, una pregunta, ¿cuáles son esos síntomas para detectar que nosotros tenemos problemas en el riñón? Bueno, en los síntomas que podemos detectar, como te había dicho un momento atrás, están, por ejemplo, ya te dije, no todos son iguales, pero puede haber una producción excesiva de orina, dígase alrededor de 5 litros en 24 horas, estamos hablando de un galón. La persona que orina demasiado puede tener una afectación no solamente de riñón, sino un poco más arriba también. Pero también puede pasar que tomas mucha agua. Puedes tomar mucha agua, exactamente. Por eso te digo, eso tiene que verse. No es simplemente, ay no, yo orino 5 litros y ya tengo una enfermedad renal. No, tienes que ir con el especialista para que te ayude al diagnóstico. También está esa persona que empieza a disminuir la producción de orina y entonces empieza a orinar, vamos a ponerle blanco, casi transparente como agua y en pequeña cantidad. Normalmente cuando no tomas suficiente agua, ¿qué pasa? Orinas oscuro y te arde. Bueno, cuando hay una enfermedad renal, tal vez no se da así.
Otra cosa que se puede dar es que tienes que levantarte muchas veces a orinar por la noche, la famosa nicturia, que no necesariamente tiene que estar relacionado con problema de la próstata, que es otra cosa aparte. Cuando hay alguien tiene un problema prostático, más que todo personas mayores de 50 años, pueden orinar muchas veces. También se puede dar que orines sangre, o sea, de aspecto sanguinolento, rojo o rosada la orina. Puede estar relacionada a piedras en los riñones o a un daño en el glomérulo, en la estructura del riñón. También está la situación de orinar proteínas. Pero ¿cómo yo sé que orina proteínas? Son esas orinas que son excesivamente espumosas. Que dicen, parece que le eché jabón, que le eché ace, que le eché detergente. Vamos a hacer sencillo, como cuando orina un caballo. Así mismo. Eso. Y échale espuma. Esa gran cantidad de espuma. Y te digo, no puede ser persona, no tiene que ser un adulto, puede ser un joven, igual lo puede pasar. También entonces puede estar asociada la anemia, que la anemia viene estando palidez, la persona la vas a ver blanca, como dice uno, berrejo, que lo vas a ver, va a tener debilidad, cansancio, ese decaimiento, inapetencia, no va a querer comer. Y cuando la enfermedad va avanzando a un estadio más complejo de tratar, puede entonces sentir que la comida es amarga, va a sentir el que lo acompaña un aliento urémico, como se llama, un aliento como a orina, te vas a sentir en la boca. Y si la enfermedad sigue avanzando, la persona se va a desorientar, se puede tornar agresiva, puede tornarse olvidadiza, se va a sentir que tiene una sensación del estómago repleto, siempre tiene el estómago lleno, como saciado, no come nada, entonces empieza a perder peso y el cuerpo se va deteriorando. Pero ya estamos hablando de un estadio casi final de la enfermedad renal. La enfermedad renal tiene 5 estadios. ¿Cuáles son esos estadios, doctor? En el estadio 1 y 2 son estadios básicamente de poca preocupación. Están en la población general, lo puede tener casi la mitad de la población, pero nosotros normalmente no se trata porque no da síntomas. En el estadio 3, eso se divide en un 3A y 3B. Ya pueden aparecer algunos síntomas y es el que casi siempre nosotros logramos identificar. Ahora, en ese estadio 3B, los tratamientos son un poquito más suaves y más conservadores. Cuando ya pasamos a un estadio 4, ya ese estadio 4 es un poquito más complejo. El paciente ya tiene los síntomas que te mencionaba de la inapetencia, sensación de repletura, desorientación, olvidos. No obstante, no tienen agresividad, no tienen delirios y no hay una gran desnutrición. Cuando ya entramos al estadio 5, ya el estadio 5 es el estadio ya terminal. Ya ese estadio 5, decimos, estadio 5 y estadio terminal. El estadio 5 es el que yo todavía puedo hacer algunas cositas para mantenerlo. Pero el terminal es cuando ya no pude hacer más nada. Y entonces la persona tiene que pasar a una terapia de reemplazo de sustitución renal, que serían o hemodiálisis, o trasplante renal, o diálisis peritoneal. ¿Cómo no, doctor? ¿Puede una persona vivir solamente con un riñón? Perfectamente. Pero no tiene la misma... no, para nada, igual. Ya te decía, cada riñón tiene 1.200.000 nefronas. Sí. 1.200.000. Solamente 1.200.000 es capaz de cumplir toda la función. Y nosotros tenemos dos riñones. Entonces tenemos 2.400.000. Ahora, ¿qué pasa cuando naces con un riñón, por ejemplo? Sí. Ese riñón solo va a crecer de tamaño. ¿Para qué? Para suplementar la función y que tengas una vida normal. Hay personas que se llegan a dar cuenta que tienen un riñón a los 80, 90 años o a los 50 porque se hicieron un ultrasonido porque les dio curiosidad y lo que tenían era, me preocupa el hígado. Y cuando dicen, mira, pero si todos tienen un riñón, y ahí mismo se asustan. Pero ya, ¿para qué te asustan? Es decir, ese riñón está bien. ¿Qué es lo aconsejable? Cuando la persona tiene un solo riñón, es que al menos una vez al año tenga una consulta con un médico, con su médico de asistencia o en el caso con un médico nefrólogo. ¿Cómo no, doctor? Bueno, es interesante conocer esto, ¿verdad? Para que ustedes allá en sus casitas también se puedan analizar y puedan realizarse algunos chequeos importantes para el funcionamiento de sus riñones. Doctor, una última pregunta. Cuando hablamos de deficiencia renal, ¿a qué nos referimos? Bueno, ya realmente ese término no lo usamos mucho en el ámbito médico. Hay algunos médicos que sí.
El término que hoy en día, bueno, se hablaba de deficiencia o insuficiencia renal, Sí. que a veces lo usan de forma muy a la ligera. Ya nosotros, mejor desde el aspecto nefrológico, hablamos de enfermedad renal crónica avanzada, que ya estamos que decimos que la enfermedad tiene un gran avance en sí. Ahora, definir a una persona con una enfermedad renal crónica avanzada o, como anteriormente decíamos, una insuficiencia renal crónica terminal o estadio 5 o estadio 4, que ya está avanzado, pues no se debe de hacer tan a la ligera. Primero hay que hacer un estudio a la persona, porque es que para definir algo como crónico, como la cronicidad que ya no tiene reversibilidad, es decir, ya no podemos recuperarlo, tenemos que hacer un estudio de 3 meses. Mientras nosotros no definamos durante un lapso de 90 días, si ese riñón realmente no tiene forma de recuperarse, entonces decimos es crónico. Mientras tanto, hablamos de que puede ser una enfermedad renal aguda o un daño renal agudo. Y entonces eso sí es reversible, sí se puede tratar y podemos evitar que la persona llegue a la cronicidad. ¿Cuáles son esas recomendaciones para la población, doctor? Mira, la primera recomendación, que para algunas personas es algo tan sencillo, pero no lo hacen, es tomar agua. Nuestros riñones necesitan agua todo momento para tener su función. No nos piden más, simplemente agua. Y me refiero a agua en el sentido de la palabra para eliminar Coca-Cola, refrescos en polvo, refrescos enlatados, refrescos en caja. Todas esas bebidas son más dañinas, no solo para los riñones, sino para todo nuestro organismo de forma general. Y el riñón lo que te pide es agua. Ahora, al que es diabético, controle su diabetes. Al que es hipertenso, controle su hipertensión. La persona que tenga una enfermedad sistémica, como ejemplo lupus eritematoso sistémico, controle su lupus, porque el lupus también daña el riñón y hay muchas más enfermedades inmunológicas que lo hacen. El SIDA, la ciclemia. También te puedo mencionar enfermedades bacterianas, como por ejemplo la leptospirosis, que cada vez que hay lluvias intensas, se va, que es con orina de la rata, las personas trabajan en el campo, los que trabajan con las criaderas de cerdos, sí, pueden adquirir la enfermedad y pueden desarrollar algo llamado síndrome de Weiss. Y entonces hacen un daño renal agudo y pueden terminar en hemodiálisis por un tiempo, aunque casi siempre si hacen una terapia adecuada y con tiempo, no llegan a eso o se recuperan. Pero si no, puede perder la vida. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que pueden provocar daño al riñón. Lo más importante es conservar nuestra salud. Bueno, doctor, muchas gracias por esa entrevista importante, ¿verdad? Para todos nuestros oyentes. Y bueno, el doctor, bueno, si quieren, aproveche para hacerle la invitación a la gente que llegue a hacer su consulta. Aquí les esperamos en Laboratorios Parma, donde la consulta también que tiene el doctor Carmona de la Cruz Blanca, 125 varas al sur. Pueden llegar perfectamente o pueden buscar en la Plaza de Emprendedores con la licenciada Yorleni Martínez, que tiene publicada el número de teléfono para agendar la cita. Cualquier duda que tenga, pueden comunicarse con ella y, lógicamente, para detectar una enfermedad renal, lo ideal es hacer un estudio con tiempo. ¿Días y horarios de atención, doctor? De lunes a viernes, de lunes a sábado. De lunes a sábado. El sábado hasta el mediodía, pero de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, doctor, por esta oportunidad y nosotros también con esto pues nos vamos despidiendo y esperando de que ustedes también haya sido de mucha importancia este tips de salud. Muchas gracias.